Les pido autorización de la grabación. Mi Bueno, profe, autorizado. gracias. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo han pasado? Espero que todos allá desde sus casas se encuentren muy bien, al lado de sus familias. Ya estamos pues en la víspera de las fiestas de Navidad. Ya estamos en la víspera de las fiestas de fin de año, así que queremos agradecerles a ustedes por su asistencia, que la han realizado de manera pues muy puntual. El día de hoy le damos una bienvenida desde nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Artes Humanidades. Vamos a estar a cargo de este taller motivacional el profe Luis Tarazona, que se encuentra aquí con nosotros, es tutor de ustedes, y mi persona, Isabel María Barraza, quienes vamos a estar a cargo de la actividad del día de hoy. Para nosotros es grato compartir este espacio, acercarnos, estar más cerca a ustedes, en contacto con ustedes de manera directa. Profe, puede saludar a nuestros apreciados estudiantes. Profe Isabel, muchísimas gracias. Bueno, pues sí, es un placer realmente pues estar en este espacio. Agradecerle el tiempo que se toman ustedes como estudiantes para fortalecer ese proceso de aprendizaje y pues a los estudiantes que más adelante también tomen el tiempo para revisar la grabación. La idea es precisamente fortalecer esas habilidades, esas competencias y poder generar, como lo dice el título, un taller motivacional, generar unos elementos adicionales que puedan contribuirles no solo para el desarrollo de los ejercicios y los talleres de este curso, sino que les sirva para la construcción del aprendizaje que están haciendo ustedes en su carrera. Entonces, bienvenidos, gracias, profe, Ujú. por el espacio y bueno, estoy acá atento. Sí, señor. Muchas gracias, profe Luis. Quiero saber si están viendo la pantalla. Sí, señora, ahí se ve Ok, en la bueno, pantalla. muchas gracias. Vamos a desarrollar esta primera sesión de taller motivacional de epistemología de la psicología. El tema que vamos a trabajar tiene dos momentos. Un primer momento donde vamos a hacer una revisión de los enfoques psicológicos. Vamos a revisar psicoanálisis y el conductismo. Y la segunda fase donde vamos a revisar todo lo que tiene que ver con las normas APA y recomendaciones generales para el desarrollo de los trabajos que ustedes deben de presentar en esta fase 3. Durante el desarrollo de la sesión, lo voy a hacer de manera interactiva, les voy a pedir que abran micrófono, que participen. A mí me gusta que la actividad sea dinámica, que no solamente sea yo la persona que de pronto esté hablando y hablando todo el tiempo, ¿no? Me gusta que ustedes intervengan. Entonces, cuando les pida, lo hacemos pues de manera prudente, no todos al tiempo, sino que ustedes ahí van coordinando que lo hagan de manera adecuada. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy, pues es el saludo y bienvenida. Vamos a trabajar el enfoque psicológico, el enfoque conductual. Posteriormente vamos a trabajar lo de las normas APA, preguntas y retroalimentación del trabajo de la fase 3 y por último el cierre. Ya ustedes han estado revisando el tema de hoy, que son los enfoques teóricos de la psicología. Cuando realizaron la actividad pasada, pudieron darse cuenta de este tema, lo que es un enfoque, y que la psicología era pues multiparadigmática porque contiene o se fundamenta desde diferentes perspectivas teóricas de la psicología. O sea, como es tan amplio el estudio de la psicología, o sea, que no solamente es estudiar el aprendizaje, no solamente es estudiar los procesos mentales, no solamente es estudiar el desarrollo o el ciclo de vida del ser humano. Entonces, como es tan robusto,
le toca a la psicología nutrirse de diferentes enfoques. Entonces, cada enfoque va a presentar un punto de vista diferente del comportamiento humano. Entonces, ese enfoque nos va a decir, hombre, le va a dar a usted un marco teórico, le va a dar un lenguaje técnico, disciplinar totalmente diferente, le va a decir una forma como usted va a abordar a su paciente, les va a decir también la forma como debe intervenirlo. Entonces se van a dar cuenta que ninguno de estos enfoques eh, se puede catalogar como que sea el mejor o el más adecuado, el más apropiado. No, no podemos decir eso, no podemos tener una única perspectiva de estos de una perspectiva correcta, no la podemos tener, ¿no? Sino que también nos vamos a dar cuenta que cuando ya estemos ejerciendo nuestra labor, en algunas entidades utilizan un enfoque, en otra entidad utilizan otro y así. Y usted también va a poder enamorarse de uno de estos enfoques, aplicarlo a su profesión. Entonces, y puede en el transcurso del camino tener contacto eh, con varios de estos enfoques. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con el psicoanálisis o el enfoque psicoanalítico, también conocido como enfoque psicodinámico. Es un enfoque clásico, es un enfoque que fue su fundador es Sigmund Freud, lo desarrolló por allá en el año 1896, donde él nos define que este psicoanálisis tiene que ver con desarrollar un método terapéutico donde se hace un desarrollo de todo lo que tiene que ver con la catarsis. Entonces, la catarsis es cuando yo entro a desahogarme, a contar todas las problemáticas, todo lo que me aqueja, todos mis síntomas, todo lo que me perturba. Entonces, este enfoque se deriva de ese método catártico en el cual se fundamenta y explora todo lo que tiene que ver con el inconsciente, con esa parte de la estructura psíquica que todos los seres humanos tenemos y se encarga básicamente de eso. Entonces, en este enfoque psicoanalítico, eh, ¿qué hace específicamente? Ustedes de pronto cuando han empezado a revisar las lecturas se dan cuenta que les habla de que el psicoanálisis utiliza lo que es la asociación libre, que es la interpretación de los sueños, que hace un proceso de interpretación de esa asociación libre. ¿Qué quiere decir esa asociación libre? Es cuando eh, el paciente empieza a expresar todo lo que siente, todo lo que piensa, eh, donde no va a sentir restricciones de hacerlo, donde no va a sentir que va a ser juzgado, donde él puede pensar, sentir y expresar lo que él quiera, que él va a ser escuchado por su terapeuta o por su psicoanalista o por su psicoterapeuta. Entonces, este terapeuta tiene pues la capacidad de hacer ese proceso de interpretación de esa asociación libre. Entonces, el enfoque psicoanalítico fue desarrollado por Sigmund Freud. Sigmund Freud nació en el año 1856, falleció en el año 1939. Desarrolla esta teoría y la fundamenta sobre el psiquismo, sobre el tratamiento de las alteraciones. Lo hizo en la misma época en que la psicología se empieza a convertir en una ciencia independiente a finales del siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, este enfoque psicoanalítico se encarga de estudiar todas las alteraciones que presentan las personas, pero que las presentan en su cuerpo. O sea, cómo lo que a mí me afecta a nivel de mi inconsciente lo empiezo a expresar a través de síntomas, lo empiezo a expresar a través de la parte
cuando yo empiezo a somatizar es que mi cuerpo empieza a decirme, hombre, tengo un dolor de cabeza, es producto de que he pensado mucho en una situación dolorosa que me pasó hace muchos años, empiezo a sentir síntomas, puedo sentir mareo, puedo sentir náuseas, puedo sentir ahogo, puedo sentir miedo, pánico. Entonces, jóvenes, les agradezco que me cierren el micrófono. Bueno, el otro día más. Muchas gracias. Entonces, este enfoque psicoanalítico se va a encargar de revisar todo el proceso de funcionamiento del aparato psíquico. Entonces, este enfoque es bastante controversial porque se centra más que todo en todo lo que es el inconsciente, en todo lo que tiene que ver con la libido, con la parte sexual. Se enfoca mucho más en esto, entonces, por esta razón es bastante eh, que se presta para muchas situaciones y tiene grandes exponentes, entre los cuales tenemos a Lacan, tenemos a Erik Erikson, tenemos a Melanie Klein, tenemos a Donald Winnicott, tenemos a Anna Freud. Entonces, Freud se enfoca hacia la parte de todo lo que tiene que ver con el inconsciente, pero lo que es Lacan, lo que es Melanie Klein, lo que es Anna Freud, ya no se centran solamente en lo que tiene que ver con esa parte de la estructura psíquica del inconsciente, no, ellos se centran más que todo en lo que tiene que ver con el yo, se centran en el yo, se centra en que el yo es el que regula todo lo que sucede en nuestra estructura mental, en nuestra estructura psíquica, perdón. Entonces, ellos se enfocan en eso. Anna Freud es hija de Sigmund Freud, se encargó también de estudiar niños, adolescentes, se encargó también de escribir libros sobre mecanismos de defensa, sobre también el manejo de los niños, trabajándole y aportándole a la parte de la docencia. Entonces, tenemos a Donald Winnicott, que también se encargó de todo lo que tiene que ver con la psicología del desarrollo. Entonces, él empieza a hablarnos de unos conceptos que son dependencia, que hay una dependencia absoluta, que es cuando el niño está pequeño, que depende exclusivamente de su madre, del cuidado de su madre y de y tenemos también, él nos habla de que hay una dependencia relativa, hasta que ya el niño logra el proceso de lo que tiene que ver con la independencia. Entonces, él más que todo se encargó de trabajar todo lo que tiene que ver con vínculos afectivos, el apego, al igual que Melanie Klein también trabajó lo que son los miedos, los traumas, la parte afectiva. Erik Erikson le apostó mucho también a lo que tiene que ver con la psicología del desarrollo desde la infancia hasta hasta que la persona fallece. Entonces, cada uno de estos, al igual que Carl Jung, también se encargaron de trabajarle a lo que tiene que ver. Carl Jung trabajó con lo que eran los arquetipos, como esas huellas dactilares que nosotros tenemos, así nosotros también tenemos ese tipo de arquetipos y eso. Entonces, eh, todos ellos han trabajado de manera muy importante eh, en lo que son los aportes, pero miren que así como le aportaron a este enfoque psicoanalítico, tenemos que no todos estuvieron de la mano de lo que decía Freud. O sea, sí tomaron lo que él decía, pero no todos entraron a trabajar en lo que él decía de manera pues específica. Entonces, ahora vamos a trabajarle dentro de esos principales presupuestos que tiene. Él nos habló de uno que es muy importante. Él nos propone, Freud, una primera tópica para comprender el aparato psíquico. Él nos habla de tres conceptos muy importantes.
¿verdad? Entonces, en esos conceptos que son muy importantes, él nos habla del consciente, del preconsciente y del inconsciente. Entonces nos comenta él que el inconsciente es esa tesis esencial de ese enfoque. El psiquismo no se reduce no solo se reduce a lo consciente. Entonces, él nos habla, y ahora vamos a entrar a definir estos tres conceptos. Uno es el preconsciente, donde si miramos nosotros la imagen, el preconsciente está entre el consciente y el inconsciente. Entonces, tenemos, jóvenes, me permiten un momento, por aquí, en la parte de lo que tiene que ver con el preconsciente, que ubicamos nosotros, ubicamos lo que son, o ahí tenemos lo que son las fantasías, nosotros tenemos lo que son los pensamientos, los sentimientos se quedan ahí, en el cual nosotros tenemos acceso y tenemos acceso a través de la conciencia. Y tenemos también los restos némicos. ¿Estos restos némicos de qué se trata? Que son situaciones que nosotros hemos experimentado, acontecimientos que nosotros hemos vivenciado, que se quedan ahí guardaditos en nuestra memoria. Entonces esos restos némicos subsisten ahí con nosotros, viven con nosotros. Por ejemplo, nosotros experimentamos un trauma, una situación difícil, traumática, se queda ahí guardadita en nosotros y empezamos en algunos momentos podemos tener acceso a ellos. Luego tenemos lo que tiene que ver con la parte inconsciente, que es la tesis esencial de Sigmund Freud. Entonces, en el inconsciente que tenemos, en el inconsciente nosotros tenemos recuerdos que guardamos y los tenemos bien reprimidos, pero también tenemos deseos. Entonces, en ese inconsciente también nosotros es lo que nos motiva y nos lleva a que nosotros tengamos esas pulsiones, esa energía, ese instinto, ese movimiento, eso que me mueve, que me motiva a mí a, a obtener el placer. Entonces, en la parte consciente que tenemos, percepciones, pensamientos, nosotros ahí tenemos todo lo que estamos experimentando aquí en el día a día, en lo que experimentamos en el aquí y el ahora, en lo que estamos experimentando en esta parte cronológica actual. Entonces, que nos quede claro de aquí, ¿cuál es la tesis esencial de este enfoque psicoanalítico? ¿Cuál es? ¿Quién me ayuda? El inconsciente. El inconsciente, muy bien. Entonces, el aparato psíquico del cual nos habla Freud tiene tres componentes. ¿Cuáles son? El inconsciente, el preconsciente y el Consciente, consciente, profe. preconsciente y inconsciente. Y el inconsciente, muy bien. El preconsciente, así como está ubicado, ¿dentro de qué se encuentra o entre qué se encuentra? ¿Entre quién y quién? Entre el consciente y el inconsciente. Entre el inconsciente, Ujú. entre el inconsciente y el consciente. Muy bien. Así como está ahí ubicado en esa diapositiva, así está. Está ubicado. Entonces ahí guardamos, ya dijimos que guardamos pensamientos. ¿Qué más dijimos que guardamos ahí? En el preconsciente. Situaciones o acontecimientos que se nos guardan en la memoria. Muy bien. ¿Qué más dijimos que guardamos? Pensamientos, sentimientos y también en el preconsciente guardamos fantasías.
deseos, Los deseos los tenemos ¿dónde? En el preconsciente no los tenemos. Los deseos reprimidos, ¿dónde los tenemos? Consciente. Muy Consciente. bien. En el inconsciente tenemos esos deseos reprimidos y también tenemos en el inconsciente, guardamos fantasías. Ya en el consciente, ¿qué tenemos? ¿Qué guardamos nosotros? Inconsciente. En el consciente, ¿qué guardamos ahí? Los Pensamientos, pensamientos. ideas, bien. percepciones, todo aquello que tenga que ver con la parte consciente del ser humano. Muy bien. Experimentando en este momento de tiempo real, lo que estamos experimentando en este momento. Entonces, ahora vamos a trabajar otro aspecto importante de este enfoque, que es la teoría de lo pulsional. Entonces, a lo largo de todo este enfoque, hablar de él, si saber qué es una pulsión, pues no hacemos nada. Entonces, una pulsión es aquello que moviliza al sujeto en sus elecciones y formas de satisfacción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pues una pulsión lo comprende o se puede organizar a través de 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Una fuente corporal, que puede ser una zona erógena, puede ser un aparato, puede ser un órgano. Un ejemplo de una fuente corporal, una zona erógena de nosotros es nuestra boca, nuestros órganos genitales, nuestro ano. El empuje, ¿qué es? Es la fuerza que busca esa satisfacción, o sea, lo que me mueve a mí a obtener esa satisfacción. El fin como tal, ¿cuál es? La satisfacción. Un fin puede ser también una fantasía. ¿El objeto qué es? El lugar en el que se satisface la pulsión. Para nosotros poder entrar a desarrollar esta teoría pulsional, tenemos que tener claro que tenemos 2 tipos de pulsiones. Todo esto que a mí me mueve, que me impulsa, como que esos instintos que yo tengo, los movemos a través de 2. Uno que es una pulsión de vida y otro que es una pulsión de muerte. La pulsión de vida tiene que ver con las pulsiones que experimentamos todos los seres humanos, ¿verdad? Eh, ejemplos de las pulsiones de vida, ¿cuál tenemos? Tenemos cuando nosotros tenemos la necesidad de comer, de beber, de nosotros eliminar los desechos de nuestro cuerpo, cuando queremos descansar, cuando dormimos. Otra pulsión de vida, pues, es sentir el abrigo, sentir la protección. O sea, si yo siento que mi vida está en peligro, voy a buscar protegerla siempre. Si siento frío, voy a buscar un abrigo para que encuentre mi cuerpo, pues, calor. Entonces, todas estas pulsiones de vida, ¿qué es lo que buscan? Buscan la supervivencia del ser humano. Y la otra pulsión, que es la de muerte, que es el tánatos, la de la vida se representa a través del eros, la del tánatos a través de la muerte, que son esas pulsiones destructivas. En estas pulsiones destructivas es cuando yo siempre estoy buscando hacerle daño al otro, cuando yo siento esos deseos de vengarme del otro, cuando el otro afecta mi vida y yo lo quiero sacar de mi camino. Entonces, esas son pulsiones destructivas. Entonces, dentro de todas estas pulsiones, el ser humano puede utilizar un mecanismo de defensa, que es la represión. Visualicen la palabra represión con un borrador. Un borrador. Yo utilizo un borrador para borrar, como la palabra lo dice, todas las situaciones dolorosas, traumáticas, eventos que han sido, que me han causado daño. Entonces, ¿yo qué hago? Reprimo, lo guardo y no tengo tanto contacto con él.
¿verdad? Lo guardo por allá por el inconsciente para que no me haga daño. Entonces, para seguir abordando conceptos de acá de esta teoría o enfoque psicoanalítico, ustedes van a revisar lo que es el narcisismo, teorías sexuales infantiles, el complejo de Edipo, las etapas del desarrollo psicosexual, la oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital. Entonces vamos a empezar a desarrollar el primer concepto de lo que tiene que ver con el narcisismo. ¿Qué observamos nosotros en la imagen? De la diapositiva. ¿Qué me está mostrando? Una madre mostrándole la imagen de sí mismo a un niño. Muy bien. Entonces, esa imagen de sí mismo tiene que ver con La belleza. Perdón, no la escuché. Bueno, entonces hay un micrófono encendido, les agradezco, por favor, me lo apaguen si ya no van a participar. Entonces, el narcisismo, ¿de qué se trata? Los niños en estas primeras etapas de su desarrollo experimentan esa sensación de sentirse egocéntrico, que todo su mundo gira alrededor de ellos, sienten un narcisismo primario, como esa relación tan cercana, tan dependiente, pues hacia su madre primeramente, y ellos también lo experimentan el narcisismo cuando ellos quieren que todo lo que ellos soliciten se les tiene que dar en el mismo momento, ¿verdad? Porque ellos quieren que su líbido se traslade siempre hacia, como lo dijo la compañera, hacia sí mismo, hacia su propio yo. Entonces, cuando va pasando el tiempo que el niño empieza a establecer relaciones con las demás personas, con su núcleo familiar y con otros amigos, el niño ya empieza a quitarse como ese narcisismo primario y se da cuenta que al establecer vínculos con otro, se va desapareciendo ese narcisismo como tal. Entonces ya ustedes ahorita, los que son adolescentes, empiezan a experimentar otro tipo de narcisismo, que es el narcisismo secundario. Si yo quito la imagen ahora del niño y los coloco a ustedes a que se miren en ese espejo, ¿qué es lo que ven a través de ese espejo? ¿Quién me ayuda? Un adolescente, ¿qué es lo que mira en ese espejo? Me Jóvenes, reflejo a mí mismo. me veo a mí misma, ¿qué más me veo? Si yo me miro en el espejo ahora mismo, ¿qué veo? Para Mi analizar la conducta. reflejo a mí. El aspecto físico, Muy bien. pero ¿Qué también tal vez una emoción que se refleje en el rostro. Muy bien, entonces el narcisismo secundario de que se encarga, como lo dijo su compañera, de que solamente el adolescente va a entrar a mirar la apariencia, o sea, lo físico. Ay, me veo simpático, me veo chévere, estoy atlético, o necesito subir más de peso, o necesito bajar de peso, o me estoy mirando que tengo por aquí un acné. O sea, el adolescente también tiene bastante marcada la parte del narcisismo, o sea que solamente está mirando pues la parte de lo que tiene que ver con su apariencia. Entonces ahora vamos a seguir revisando la segunda tópica del aparato psíquico, eh, analizando lo que tiene que ver con nuestra estructura psíquica. Freud nos señala que hay unas 3 instancias que revisar. Una es el ello, otra es el yo y otra es el superyo. Estas 3 instancias actúan con relación a lo que es el principio del placer y el principio de la realidad.
Entonces, el principio del placer se encuentra regido por el ello. El ello lo que siempre está buscando es liberar las tensiones que causa la energía pulsional. ¿Qué quiere decir eso? Que el ello siempre busca la satisfacción. Entonces, ¿dónde se encuentra la raíz de todo lo que experimenta el ello? ¿Dónde se encuentra esa raíz? Se encuentra en el inconsciente y siempre va a ser movido por el principio del placer. Entonces, un ejemplo del principio del placer es cuando los niños también en sus primeras etapas, aproximadamente como hasta los 2 años, saben que ellos lloran porque están mojados, lloran porque se hicieron popó, lloran porque tienen hambre, lloran porque de pronto algo les duele. Entonces, su mundo todo gira alrededor de ellos, ¿verdad? De que si tienen hambre, ellos lloran y lloran y lloran y gritan hasta que la mamá le da el seno o hasta que la mamá le da el tetero y ya el niño se calma y deja de llorar. Cuando pasamos más o menos como a los 2 años, 18 meses, 24 meses, ya empezamos a que las mamás empiezan a ponerle unos límites y unas reglas a esos niños. O sea, no siempre que llore, no siempre que quiera, todas las cosas que están en su ambiente se le pueden dar. Entonces ya empezamos a decirle, no señor, no se suba ahí, no tome tal cosa, eso no lo puede coger. Ya se le empiezan a poner una serie de reglas. Entonces ahí es donde ya le empieza a desarrollar el principio de la realidad, donde ya se empieza a frustrar, donde no todo lo que él quiere lo va a poder obtener de manera inmediata. Entonces ahora para ubicarnos en la instancia del super yo, tenemos que es una estructura psíquica que contiene todo lo que tiene que ver con las instancias morales del sujeto. Representa la prohibición y representa la norma. Es como esa vocecita interna que les habla a ustedes allá, que les dice, oye, no debe hacer tal cosa, es mejor que haga tal cosa, recuerda los valores que te inculcaron en casa, no hagas tal cosa. Entonces, el yo es el que actúa como el regulador del principio del placer. Entonces, es quien va a entrar a decirme, hombre, yo debo aplazar la satisfacción de mis pulsiones. Hombre, yo tengo que aplazarla. Hay unas restricciones que me está poniendo el ambiente. Hombre, en este momento no se puede. Entonces, miren que cada uno actúa de una manera diferente. Entonces, quiero que hagamos una actividad donde ustedes me digan aquí un ejemplo de cómo actuarían a través del ello, otros cómo actuarían a través del super yo y cómo actuarían a través del yo. Entonces, pensemos en una situación de que mi mamá me da permiso para salir esta noche, pero solamente me dijo que puedo salir hasta la 1 de la mañana. ¿Cómo actuaría yo a través de cada una de estas instancias? Los escucho. Entonces me pueden decir, como ello diría tal cosa, como el super yo actuaría de tal manera, como el yo de tal. Bueno, y vamos a hacerlo rapidito que el tiempo va avanzando. El super yo me obligaría a seguir la instrucción del horario que me propuso mi mamá. Y el yo me dirige al lugar para liberar la tensión de que quiero ir, ¿no? Entonces, ¿Y qué quiere hacer? sí, ¿qué quiero hacer? Entonces libero esa tensión, o sea, me voy. Y con el super yo actúo de la forma correcta de llegar antes de que se me dé la hora de permiso. Muy bien. El ello, ¿qué más le diría al oído? ¿Qué más haría? ¿Cómo El actuaría la ello diría, persona? quédate otro poquito más, que esto está buenísimo.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué más le diría? Más sin embargo, el yo diría, no, vámonos ya. Sí, Pues señora. dependiendo de si quien lo convence es el super yo. Sí, tenemos que visualizar que el yo es como el equilibrio, ¿verdad? Como el equilibrio ahí el que empieza Como el pato a... Donald con el angelito a un lado y el diablito al otro, y el que jala por hacer lo que le provoque, lo que le genere placer es el ello, y el que está como apegado a la instrucción, a lo correcto, a lo que se debe, es el super yo. Sí, muy bien. Entonces, lo explicaron muy bien ustedes. Es para que nos quede claro lo que es estos tres conceptos. Entonces, vamos a continuar, vamos a revisar un video donde nos explican las fases. Perdón. La teoría del desarrollo psicosexual propuesta por Sigmund Freud es una de las más conocidas, y también una de las más controvertidas de la historia de la psicología. Freud trata de explicar la personalidad a través de una serie de etapas, en las que las energías relacionadas con el placer se centran en zonas erógenas particulares. Esta energía psicosexual, o libido, se considera la fuerza impulsora del comportamiento. Si estas fases se completan con éxito, el resultado será una personalidad sana. Sin embargo, si el sujeto permanece atrapado en una determinada etapa, desarrollará una personalidad patológica vinculada a ese conflicto no resuelto. Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses de vida, el origen principal de la búsqueda de placer, y también de conflicto y frustración es la boca. En este periodo el niño encuentra por primera vez el poder de la autoridad en su vida, una autoridad que limita su búsqueda de placer. El principal conflicto en esta etapa es el proceso de destete, por el que el niño debería volverse menos dependiente de los cuidadores. Si la fijación ocurre en esta etapa, Freud consideraba que el individuo tendría problemas de dependencia afectiva. La etapa anal se extiende desde los 18 meses de edad hasta los 3 años y medio aproximadamente, correspondiendo más o menos con el aprendizaje del control de esfínteres. Desarrollar este control conduce a una sensación de logro e independencia. Durante el periodo anal, el niño aprende ciertas nociones básicas para la vida, relacionadas con la posesión de las cosas y el desprendimiento de las mismas, debiendo resolver un conflicto psíquico relacionado con la expulsión y la retención. Freud consideraba que una fijación en esta etapa podría derivar hacia personalidades sádicas y obsesivas. La etapa fálica es más conocida por el famoso complejo de Edipo. Esta etapa se extiende hasta aproximadamente los 6 años e involucra las primeras interacciones del niño con sus genitales. Es una etapa muy vinculada al desarrollo de la moralidad, en la que los niños también comienzan a descubrir las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, estableciéndose cierta rivalidad afectiva con el progenitor del sexo opuesto. Las características más asociadas con esta etapa incluyen el orgullo, y la duda en relación a la propia sexualidad, y también la tendencia a la promiscuidad o a la castidad. La fase de latencia no representa una etapa psicosexual auténtica. Se desarrolla entre los 6 años y la pubertad, en torno a los 12 años, y es un periodo que supone la consolidación y elaboración de los rasgos ya adquiridos. Se trata de un tiempo de exploración en el que la energía sexual o libido sigue presente pero se dirige a otras áreas, como las actividades intelectuales y las interacciones sociales. Es un periodo de especial importancia para el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, así como para generar autoconfianza. Con la etapa genital empieza la pubertad, y constituye para Freud el último periodo significativo del desarrollo de la personalidad. Mientras que en la fase fálica la sexualidad es rudimentaria y puramente egocéntrica, en esta etapa la sexualidad alcanza su madurez apareciendo el interés por el sexo opuesto. Los órganos genitales se vuelven el origen central de las tensiones y de los placeres sexuales. También es la etapa en la que toca lidiar con los conflictos no bien resueltos en etapas anteriores, y donde finalmente el sujeto debe hacer frente a esas realidades, dotando a su vida de significado.
Bueno, jóvenes, interesante el video, ¿verdad? Interesante las etapas y las apreciaciones que nos hizo Freud en cada una en cada uno de los momentos que experimentan nuestros niños, desde que nacen hasta que nos convertimos en adultos. Continuamos con el psicoanálisis, aporta la teoría del inconsciente. Recuerden que ustedes están elaborando una actividad para esta fase. Entonces, es importante que tengan presente que desarrolla esta teoría del inconsciente, la forma como en el psicoanálisis te intervienes a través de la escucha, a través de la asociación libre, en el análisis de los sueños, el acting out, que es la mostración de algo. Todo esto tiene que ver con esa actividad o ese proceso de hacer catarsis, de desahogarse y de contar todo lo que le sucede a la persona sin ningún tipo de tapujo, sin ninguna, no sentirse juzgado ni evaluado. También en el psicoanálisis se trabaja la parte que son los lapsus. Los lapsus tienen que ver cuando nosotros nos equivocamos, cuando olvidamos, cuando se nos dan olvidos de ciertas situaciones o cuando tenemos una falta de atención. Hay unos lapsus lingüis que es cuando los cometemos cuando nosotros estamos hablando y hay otros lapsus que es el cálame, que son los que cometemos cuando estamos escribiendo. También en el psicoanálisis se habla de la transferencia, que es esa relación entendida entre el paciente y el analista. En esta transferencia, ¿qué sucede? Que se experimenta esa relación cercana donde el paciente puede entrar a proyectar en el terapeuta situaciones que ha experimentado, situaciones que tiene, puede colocar esos contenidos que están en su inconsciente, los puede colocar en su terapeuta y lo puede ver como el padre, lo puede ver como el hermano, como el tío, como el jefe. Entonces, lo cual le va a permitir revivir vínculos afectivos de su pasado con el terapeuta y también constituye pues una forma de investigación y de grandes aportes a la psicología clínica. El psicoanálisis nos habla de síntomas que se quedan ahí en nuestro cuerpo, que se quedan enquistados, los cuales nos hacen daño, nos causan un malestar. En algunos otros momentos puede que nos causen goce. Entonces, el síntoma, ¿cómo surge? Es el resultado del conflicto entre las fuerzas pulsionales. Esos síntomas siempre van a ir de la mano o van a representar la historia del sujeto, ¿verdad? Siempre van a venir, un síntoma siempre va a venir con una historia. Entonces, el psicoanálisis aplicado, para poder analizarlo y entenderlo, lo tenemos que descomponer en sus partes, hacer el proceso de interpretación, tenemos que hacer análisis de casos, revisar toda la literatura, capacitarnos, formarnos, analizar los sueños, analizar películas. Hay que hacer un trabajo de descifrar todo lo que ha experimentado pues nuestro paciente y análisis de los fenómenos sociales también se pueden hacer con el psicoanálisis aplicado. Jóvenes, tenemos un micrófono abierto. El caso Catarina. Jóvenes, revisemos un micrófono. Gracias. En el caso de Catarina fue una situación que experimentó una joven, una mujer joven. Freud se encontraba de vacaciones, estaba como tratando de despejar la mente de todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis. Y esta joven estaba trabajando en una posada pues, a la cual llegó Freud y él cuando se registró pues dijo que era un doctor. Ella se acerca a él, le empieza a contar que había experimentado una situación que estaba viviendo
de experimentar pánico. Entonces, en todo lo que logra contarle, él le empieza a preguntar que ese miedo, pues, a qué provenía, qué le había pasado. Entonces, ella le empieza a contar que ella vivía con una tía y la tía, pues, tenía su pareja. Y ella un día había observado al esposo de la tía que estaba teniendo relaciones sexuales con una familiar. Entonces, esto a ella le causó mucha repulsión, asco, y empezó a experimentar ese pánico, empezó a experimentar eh, los síntomas que mostraba. Luego Freud sigue abordándola y ella empieza a recordar que había experimentado una situación traumática. Ella le decía que veía como un monstruo, una persona fea, una persona desagradable, que siempre estaba detrás de ella, que siempre como que estaba ahí justo y que a ella no le agradaba. Entonces, cuando empiezan a hacer ese proceso introspectivo, se dan cuenta que ella una noche estaba dormida y ese mismo esposo de la tía estaba encima de ella pretendiendo pues accederla. Entonces todo eso fue lo que ella, como estaba dormida, cuando lo vio, lo visualizaba y lo reflejaba como un monstruo y empezó a sentir toda esta serie de síntomas. Entonces también es uno de los casos famosos de Sigmund Freud. Ustedes pueden seguir con él abordándolos. Y por último, ya vamos a trabajar lo que es el enfoque del conductismo, que también hace parte de los enfoques clásicos de la psicología, pero nace como oposición a lo que es el psicoanálisis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el lenguaje técnico que vamos a utilizar acá es totalmente diferente al lenguaje que se utiliza en el enfoque psicodinámico, ¿verdad? Porque nace como oposición, como que no estaba de acuerdo con todo lo que argumentaba Freud dentro de su teoría. Este enfoque también es llamado conductista, comportamental, behaviorista, psicología del aprendizaje. Surge en las primeras 2 décadas del siglo XX. Tenemos como su principal referente, padre, fundador, a John Watson. En este enfoque conductual nos vamos a dar cuenta que se va a encargar de estudiar todo lo que tiene que ver con la teoría del aprendizaje, basada en que todos los comportamientos se adquieren a través de un proceso de condicionamiento o a través de un proceso de asociación de estímulos y de respuestas. En este condicionamiento ocurre a través de la interacción que se tiene con el medio ambiente. Entonces, los conductistas nos muestran que todas estas respuestas a estos estímulos ambientales van a permitir que nosotros podamos moldear nuestro comportamiento. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo estudiamos este comportamiento? Lo hacemos de una manera sistemática y lo hace a través de todo lo que se puede observar. Independientemente de los estados mentales internos que puede experimentar. Este enfoque pues nos hace una revisión de un contexto histórico-social y también nos hace una revisión desde el contexto disciplinar. Desde el histórico-social se remonta a Aristóteles, se remonta a Descartes. Entonces, pues Descartes nos habla de todo lo que es el dualismo mente-cuerpo. Esto ya ustedes lo miraron también por allá en el primer B-Learning, cuando estuvimos revisando la historia de la psicología. Y Descartes también nos habla del dualismo interactuante, que es entre la mente y la materia. También acá, en este proceso de revisión, el pensamiento occidental nos habla sobre dos corrientes. Una que el empirista retoma lo que dice Aristóteles, donde nos habla de que debemos enfocarnos a través de la experiencia que tiene pues el ser humano con su mundo exterior. Y el fisicalismo tiene que ver con todas lo que tiene que ver con las manifestaciones de la realidad, pero que provienen directamente también de la experiencia.
toma lo del positivismo, toma de Comte que él pues no estaba de acuerdo con que la psicología se llamara una ciencia, toma de la psicología asociacionista de John Locke, donde nos habla de la tabula rasa. La tabula rasa es que la mente del ser humano nace en blanco y todas las experiencias que vive son las que van a escribir sobre esa mente en blanco. La consolidación de la psicología conductual se da entre el año 1930 y 1940. Ya en el contexto disciplinar, tenemos que revisar los aportes que hace la reflexología soviética a través de los estudios de la conducta refleja, donde analizaban todo cómo funciona la conducta refleja. Analizamos, y ahorita lo vamos a ver, a Paulot, a Chenoweth, y también tenemos acá a Thorndike, que nos trabajó lo que tiene que ver con la psicología animal a través del ensayo y el error. Watson en Estados Unidos propone lo que tiene que ver con psicología experimental. O sea, esta psicología conductual siempre va de la mano. Ustedes van a analizar que revisa lo que es psicología animal, psicología experimental, o sea, sí experimentos con animales, con ratas, con perros, con gatos, con ratones. O sea, siempre quería era comprobar toda su teoría. También utilizó estudios con seres humanos, entonces a través de cómo se comportaba en su medio ambiente. Para Watson, la psicología debe tener como objeto de estudio predecir la conducta observable. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el trabajo también le van a entrar a preguntar, oiga, pero ¿qué es lo que estudia el ser humano? El enfoque conductual, ¿cómo estudia el ser humano? Aquí ya se lo está diciendo. Predice pues la conducta observable. Entonces, el enfoque conductual, ya yo les dije que su gran, el que le hizo grandes aportes fue Watson. Se le atribuye que él es el fundador del conductismo. Se crean dos corrientes, una radical y otra que es el conductismo metodológico. Tenemos a William James, que ya ustedes se dieron cuenta y lo revisaron también en la sesión de Villermo, que William James es el padre de la psicología. Entonces, cuando se creó ese primer laboratorio de psicología experimental, ahí la psicología surge como ciencia, por eso es que Watson y todos estos, como John Dewey, como Skinner, Paulot, todos ellos se encargaron de revisar toda lo que es la parte conductual. Y también analizaron la parte del pragmatismo. Entonces, revisaron todo lo que tiene que ver con la parte práctica, con la parte de las consecuencias y encontrarle como significado a todas las cosas. De Skinner tenemos que hizo grandes aportes en todo lo que tiene que ver con condicionamiento operante y trabajó lo que tiene que ver la caja negra. En el ejemplo tenemos una caja en la cual encerraron a una rata. Cuando la rata pulsaba una palanca, podía tener acceso al comedero y al bebedero, o sea, podía tener acceso a la comida, se podía alimentar. Entonces ella fue aprendiendo a alimentarse por sí misma. Entonces este proceso él lo llamó que es una respuesta operante. Entonces Skinner junto con Watson, los principales representantes del conductismo radical, ellos abordaron la forma como se relacionan los seres humanos y cómo se pueden lograr modificaciones en la conducta. El conductismo metodológico ya es liderado por Albert Bandura, que le apunta hacia la parte sociocognitiva. Esto pues ya es otro enfoque del enfoque conductual, ¿verdad? Donde él se va a encargar de hacer un análisis, de estudiar cómo se comporta el ser humano, cómo pueden modelar
cómo somos modelos, cómo podemos moldear nuestra conducta. O sea, ya él empieza a hacerle un aporte del contexto ambiental y desde la parte del individuo, que van a ser esas variables que van a entrar a mediar entre la conducta. Entonces él hace un enfoque totalmente diferente. Albert Bandura, interesante también su teoría. Más adelante lo vamos a revisar en otros enfoques donde él también aporta. La fase del conductismo tenemos tres, una que es el clásico, que fue la que se experimentó, duró entre el año 1913 a 1930, y también fue muy criticado y trabajó la parte de psicología experimental y social a través del reflejo condicionado. Tenemos otra fase que es el neoconductismo, que va del año 1930 al 45. Ya aquí se empieza a hacer una desviación hacia lo hipotético deductivo. Y tenemos el neoconductismo, que es la era presente, que ya involucraron otros científicos, que involucraron la parte de lo que tiene que ver con la parte mental, o sea, con la parte cognitiva y con los procesos metapsicológicos. O sea, ya aquí fusionaron, o sea, no solamente no todo puede ser conducta observable, no todo puede ser condicionamiento, no todo puede ser reflejos, y ya empezamos a fusionarlo. Y de esa fusión van a hacer otro enfoque que es el cognitivo-conductual, que también es muy famoso, muy utilizado a partir de Bandura, de Mahoney, de Hellis. Empiezan a trabajarle a todo ese conductismo metodológico donde trabajan todo lo que son procesos mentales y dan lugar a otro enfoque conductual sistémico que viene a partir del siglo, finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI. En este enfoque conductual nos vamos a dar cuenta, ustedes van a visualizar que va a hablar de refuerzos positivos, refuerzos negativos, castigos. Entonces, este enfoque conductual es utilizado para trabajar modificaciones de conducta, lo utilizan mucho en la parte educativa. Para ustedes los que están interesados en abordar el enfoque educativo, lo van a utilizar. Entonces, un ejemplo, ¿por qué son refuerzos positivos? Porque son cosas que yo voy a entrar a introducir, refuerzos que van a aumentar la probabilidad de que la conducta aumente. Ejemplo de refuerzos positivos, yo puedo utilizar la comida, una sonrisa, un abrazo, un beso, un mensaje verbal, una emoción agradable que le transmita al niño, una ida al cine, que le compro un regalo, que le compro una chupeta, un dulce. Entonces, también lo puedo utilizar a través de frases. Si haces tu cama y recoges tu habitación, te compro un dulce. Si colaboras en casa, nos ayudamos entre todos y tenemos más tiempo libre para ir a jugar al parque esta tarde. Entonces, aquí en este enfoque podemos darnos cuenta que este condicionamiento clásico abordado por Pavlov nos habla, siempre va a ir de la mano de estímulo-respuesta, ER. Ustedes cuando estén revisando literatura siempre van a encontrar así, E-R, estímulo-respuesta. Él hizo un estudio donde utilizó un perro, utilizó comida y utilizó una campana. Antes del condicionamiento, él utilizó un estímulo incondicionado, que era la comida. El perro tenía una respuesta incondicionada de salivar. Antes del condicionamiento introduce una campana. En el perro no tiene ningún tipo de respuesta. Durante el condicionamiento, él empieza, cuando le da la comida al perro, emite el sonido de la campana. Entonces empieza a lograr que en el perro se dé una respuesta incondicionada, que era salivar. Posteriormente, después del condicionamiento, tenemos que cada que el perro escuchaba el sonido de la campana, empezaba pues a salivar de manera automática. Entonces él lo miraba que este tipo de conductas son conductas que son reflejas, que se hacen de manera mecánica, que se hacen de manera automática. Entonces, este es para que puedan entender lo que es el
condicionamiento clásico. Pues diferente a lo que nos plantea Skinner en el condicionamiento operante. En este condicionamiento operante, Skinner nos va a entrar a hablar de otros componentes o de otros elementos. ¿Cuáles son? Nos habla de estímulos, nos habla de refuerzos positivos, negativos, nos habla de castigos, que es lo que va a generar que se dé una conducta operante. ¿Para qué es lo que él entiende como una conducta operante? Es una reacción y un efecto. Entonces, ¿qué se da? Se aumenta la probabilidad de que ocurra esa reacción, se aumenta la probabilidad de que se produzca esa reacción en una situación semejante. O sea que la reacción para él es reforzada o se convierte en una reacción instrumental. ¿Qué quiere decir todo esto? Hombre, que si yo en un momento puedo salir con un niño a la calle, a un centro comercial, salgo, el niño ve un juguete en un almacén, se enamora de ese juguete y lo quiere, el niño empieza a decirme, pues primeramente de manera calmada, que quiere el juguete. Yo le puedo decir que no puedo, que ahora no llevo dinero, que no se lo puedo dar. Justo cuando le digo eso, el niño empieza a hacerme una pataleta, un berrinche porque lo quiere y lo quiere ya. Skinner nos dice, hombre, puede pasar algo. O la mamá lo refuerza de manera positiva, o lo refuerza de manera negativa, o lo castiga. Entonces, aquí pueden pasar una situación de que la mamá, por pena al que dirán, por pena que la estén mirando, por pena a que las cámaras estén por ahí y la están observando, saca el dinero y compra el juguete. La otra opción es que le dice, no te lo puedo dar. De pronto le habla un poco de una manera radical, donde le dice que no le puede dar el juguete porque no lleva dinero para darle. Y pasa que el niño no va a volver a tener, no va a tener esa misma conducta. ¿Verdad? Cuando salga nuevamente, él dice, yo no voy a hacer berrinche porque mi mamá no me va a comprar el juguete que yo quiero. O sea, pueda que se dé o pueda que se refuerce, ¿verdad? Cuando se le compra el juguete como tal. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con el condicionamiento operante. La ley del efecto de Thorndike nos habla también de cualquier acto de un sujeto que produzca un efecto que le genere satisfacción en una situación determinada. Según él, esa situación va a tender a ser repetida. Aquí le coloca el ejemplo de, él hizo un experimento con un gato. Entonces, el gato tiene en la parte exterior de esa caja, tiene la comida. El gato lo observa, lo mira, no tiene acceso a ella. Posteriormente, él empieza a maniobrar la caja y se da cuenta que hay una palanca también y se abre de manera automática la puerta y él puede acceder a eso. Entonces, él, ¿qué es lo que nos dice? Como esta conducta le generó satisfacción, o sea, que él obtuvo la comida que él quería, entonces pueda que esa conducta se va a repetir, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esto que le hemos hablado el día de hoy son unas nociones generales de lo que es el conductismo, de lo que es el psicoanálisis. Ustedes deben de seguir abordando todo, pues, esta temática, porque ya ustedes saben que es bastante amplia. Le hemos compartido, nosotros le hemos ido compartiendo información de libros, los libros que ya tienen en las guías. Les hemos ido compartiendo información para que ustedes se apoyen, entonces puedan desarrollar y culminar todo lo que tiene que ver con su trabajo. Entonces ahora pues los invito, si tienen alguna duda, pregunta, pues pueden hacerla. Y si no, vamos a seguir con la parte que nos va a abordar el profe Luis de todo lo que tiene que ver con normas APA y vamos a concluir con la parte del entregable de esta fase número 3.
Los escuchamos. Profe, muy buenas personas. noches, qué pena. Sí, Es- ok, los escucho. Profe, qué pena. Una preguntita. Este taller, esta grabación, ¿en dónde la podemos encontrar como para volver a repasar por si acaso, como decimos por ahí? Qué pena. Sí, todos los profes se los vamos a compartir. O sea, esta grabación van a tener acceso a todos los estudiantes que son parte del curso. Cuando terminemos, pues ya, sí, ya mañana yo se las comparto a mis compañeros y ya ellos se la envían o la profe Clara también los envía de manera por masivos para que ustedes todos tengan acceso. Lo que sí les sugerimos de estas grabaciones es que siempre debo tener abierto el correo institucional con mi contraseña, porque si ustedes abren este video, copian y pegan el link y lo abren y tienen abierto su correo de Gmail, de Hotmail, no van a tener acceso y me van a tener que solicitar el acceso. Pero si usted tiene abierto su correo de la UNAD, le permite el acceso de manera inmediata. Vale, profe, muchas gracias. Muy amable.